Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El canciller Marcelo Ebrard habló la semana pasada sobre los éxitos de la política migratoria y presumió que los cruces irregulares hacia Estados Unidos bajaron un 74.5%. Pero para el diputado Porfirio Muñoz Ledo, esto fue un reconocimiento vergonzoso del sometimiento a Estados Unidos y propuso dar libre tránsito a inmigrantes. ¿Cuál es la mejor solución para la crisis migratoria que enfrenta México? Veamos el contexto. La semana pasada, el canciller Marcelo Ebrard presentó un balance sobre el plan de desarrollo y migración implementado por México desde mayo pasado. Informó que de mayo a diciembre de 2019, los cruces en la frontera con Estados Unidos pasaron de 144.116 a 36.200, un 74.5% menos. Ebrard dijo que el plan de contención con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración no han recibido ninguna recomendación de parte de la CNDH y que la política migratoria mexicana se apega al respeto de los derechos humanos. Atribuyó el éxito a la creación de 6,000 empleos en El Salvador, Guatemala y Honduras como parte del Plan de Desarrollo Integral presentado en mayo de 2019 para disminuir el número de centroamericanos que buscan emigrar a Estados Unidos. A través del Comité de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el uso generalizado de fuerza por parte de agentes del Estado y que la política de contención orilla a las personas migrantes a rutas. Además, Médicos Sin Fronteras señaló en un informe reciente que el creciente desplazamiento en la región, sumado a la drástica reducción de los mecanismos de protección internacional, ha generado una crisis humanitaria que implica un riesgo para la salud física y mental de los migrantes. Punto y contrapunto. Segundo tema, y seguro que Lecona quiere empezar en este bloque. ¿Cómo ves la política migratoria? ¿Quién lleva la razón? A ver, no necesariamente el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y mucho menos esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, con Rosario Piedra Ibarra, no haya emitido recomendaciones a la Cancillería o al Gobierno de México, no quiere decir que sea una buena noticia. ¿Cómo lo ves? No, son pésimas noticias, de hecho. Y que el canciller lo use para decir que esa es la prueba de que no se están violando derechos humanos en el sur, pese a los videos, pese a los testimonios, pese a lo que las organizaciones de derechos humanos que acompañan a migrantes desde hace muchos años han estado reportando porque están ahí, porque están acompañando, porque están documentando, pues es solamente una prueba de esta desconexión. ¿Y qué tiene que hacer Marcelo Ebrard en esa conferencia de prensa donde se nos viene a hablar de la política migratoria? Y digo, ¿qué tiene que hacer? Este gobierno suele confundir izquierda con derecha, constitución con plan de gobierno, lo civil con lo militar y ahora la represión de migrantes con rescate. Así es como dice o como reporta a veces la Secretaría de Gobernación, que es lo que está sucediendo en la frontera. Se rescataron a quién sabe cuántos migrantes. Digo que Ebrard no tiene nada que hacer ahí, porque quien tiene la responsabilidad legal, constitucional y política de lo que sucede con la política migratoria, sucede con las migrantes y los migrantes, es la Secretaría de Gobernación. Sí. ¿Y qué cosa, qué estampa vimos justo el día de la presentación de Marcelo Ebrard, la mañanera de la semana pasada, que fue también cuando estuvo ahí Arturo Saldívar presentando la reforma judicial de la que ya hablamos aquí, y está ahí la Secretaría de Gobernación atrás, termina el acto relativo a lo de Saldívar, la reforma judicial, y se va. Pero a ver, ¿y el Ejecutivo no tiene la facultad de decidir respecto a su propio Poder Ejecutivo, porque los secretarios son parte del Poder Ejecutivo, decir, a ver, no, ahora la política migratoria va a estar orientada acá? Pues entonces al ratito vamos a ver al secretario de Marina hablando de salud, ¿no? O a veces lo hacen, quizás. Pero realmente esto es una muestra de que donde está la inteligencia, el trabajo, y se supone que las personas más capaces para atender las situaciones referentes a derechos humanos, pues es la Secretaría de Gobernación. Alejandro Encinas es secretario o subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Sí, él está en sus facultades y vemos un silencio brutal que ha colmado el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación. Pero está ahí Marcelo Ebrard y la respuesta sí la podemos imaginar y dibujar. Porque él fue el encargado de ir a la negociación aquella en Washington para detener el tema de los aranceles. Entonces le está hablando a Donald Trump, no está rindiéndonos cuentas a las mexicanas, a los mexicanos de los abusos y excesos de la Guardia Nacional, que tampoco tendría por qué tener Marcelo Ebrard conocimiento y control. ¿Coincides con esto? ¿Preferirías a Olga Sánchez Cordero encargada de esto que a Marcelo Ebrard? Yo creo que aparte de una pregunta previa que es ¿cuál es la política de Estado del Estado mexicano actualmente en torno al tema migratorio? Porque se nota que particularmente con el operatorio, digamos, con la operación o el programa que tuvieron en particular
particular de contención migratoria, lo que ha llevado es a que actualmente presuman que ya no están llegando centroamericanos o migrantes a la frontera. Y eso no puede ser, no puede tratarse de un logro de una política migratoria, a menos de que sea una política migratoria en la cual México sea un tercer país seguro, que de facto ya lo somos. En Centroamérica la mayoría de los países han dicho esto, y una política migratoria en donde celebre que el presidente Trump nos mande decir, bien, porque México ya está evitando que lleguen migrantes a la frontera. Ahora, sobre tu pregunta de que si el presidente de la República puede cambiar, que sea la Secretaría de Gobernación la responsable de la atención migratoria, sí puede, pero tendría que modificar la ley de administración pública, ley orgánica de la Administración Pública Federal, y decir, ahora se juntan nuevamente estas secretarías, se sustituyen estas facultades. Porque Gobernación fue creciendo a lo largo de todo ese tiempo. ¿Y hubo modificaciones a la ley? La ley orgánica, cuando se juntan las ahora Secretaría de Seguridad, SSPC y Gobernación, ahí se unen, pero Migración siempre estuvo bajo la Secretaría de Gobernación. Y otra vez vuelve la pregunta respecto de dónde están los servidores públicos responsables de la atención de los temas, dónde están los servidores públicos responsables de la atención a las mujeres, dónde están los servidores públicos responsables de la atención migratoria. Lo que vemos ahorita, o sea, la agenda migratoria de hoy, pareciera que atiende más a los intereses de otro país que a los propios de México, ¿no? La falta de atención, también el tema presupuestal, y me parece que la visita de legisladores a la frontera sur, pues llega en un momento, en el cual pareciera que la política de Estado de México es defender aranceles, pero no a los migrantes. ¿Coincides, Eder? Bueno, yo en este tema sí creo que es muy importante contextualizar. Para empezar, siempre hubo un reconocimiento de que jamás se pusieron filtros migratorios en el sur. No sabíamos quién entraba y quién salía. Eso es el primer paso que se está dando. No ha sido nada sencillo, no había suficiente personal. La gente que se encargaba de eso no era de confianza. Hay un montón de historias de cómo el Instituto Nacional de Migración entregaba a los sicarios, a los grupos del crimen organizado, a las personas migrantes en los sexenios anteriores. Y frenar eso era muy importante. ¿Qué se hizo? Se estableció un cuerpo multidisciplinario, pero además de distintas dependencias. Ahí está Marcelo Ebrard, pero también ahí está Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, y hay otros actores de gobernación, etcétera, atendiendo el asunto migratorio en las dos fronteras. ¿Y cuáles son los resultados? Que creo que de alguna manera se dicen sin decirse, creo que es algo muy importante, que esta cadena de colusión entre el Estado y los grupos del crimen organizado se rompió. Que ahora el hecho de insistir en conocer la identidad y el origen de las personas que quieren entrar al territorio nacional es fundamental para garantizar que ya no haya personas desaparecidas y asesinadas. Sí, pero no se hacía con eficacia. O sea, no resultaba, pues al menos ahora ya no hay, por sistema ya no se está desapareciendo. No, si tienen pruebas que se muestran, ya no se están entregando, el Estado mexicano ya no le está entregando a los grupos de crimen organizado, a las personas migrantes. Y eso es uno de los temas que era fundamental frenar. Ahora, ¿cuál es la política migratoria? El presidente ha insistido en esto de fondo, de largo aliento. La intención es que las personas ya no se vean obligadas a migrar, y para eso se están generando políticas públicas, empleo, desarrollo. Se pretende impulsar una agenda de desarrollo social en la región Centroamérica para que las personas ya no se vean obligadas por la pobreza a migrar. Eso es. Regreso contigo después del comentario, Lisa, porque se me fue preguntarte cómo están viendo dentro de Morena esta pugna que hay entre Porfirio Muñoz Ledo y la 4T en general, ¿no? Respecto al tema migrante, pero también respecto a otros. Lisa. Hablábamos muchas veces en esta mesa que una de las cosas es que hayan tomado una decisión de realpolitik o de política real, ¿no? El gobierno mexicano, y haya priorizado el tema de la relación comercial con Estados Unidos por encima de su política migratoria original, que sí era el pase seguro por México, el acompañamiento de las caravanas y la entrega de visas o permisos de trabajo temporales, que eso cambió y se modificó al tema de la contención en la frontera sur. A mí me parece muy interesante ver otra cosa que tiene que ver con cómo está siendo también criminalizada y victimizada la población migrante ya en México, y cómo hay organizaciones que han documentado que hay cambios en las rutas de tránsito
tránsito y particularmente hoy estamos viendo más que Chiapas el cruce vía Tabasco y que ahí la población migrante está sufriendo pues lo mismo que sufrimos muchos de nosotros, pero en proporciones 2, 3, 5, 6 veces más graves. Primero, en su paso por México, 4 de cada 10 migrantes sufren un incidente de asalto con violencia, ¿no? 3 de cada 10 migrantes han sido amenazados o extorsionados. 18% ha presenciado un homicidio y 78% de las más de 3,000 personas que han sido consultadas en estas sesiones de atención psicológica entre enero del 2018 y septiembre del 2019, ¿no? Han dicho que han presenciado, más bien que han sufrido algún factor desencadenante tras haber presenciado estos episodios de violencia. Esto me parece muy interesante porque entonces estamos generando además una doble victimización de los migrantes, ya que 45% de los migrantes que hoy se encuentran en México declararon que la violencia en sus países de origen fue el motivo que desencadenó su migración. Me parece importante porque en esta mesa también hemos debatido la importancia de la atención de la salud mental, de la no victimización y del respeto de las obligaciones que tiene México ante todos los mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en donde si bien eligió una política de contención, esta no está justificada que sea por la vía de la fuerza y muchísimo menos que se aumente el grado de violencia con el que son recibidos, tratados o mantenidos en México en contra o con su voluntad, ¿no? Entonces, datos interesantes de un estudio de Médicos Sin Fronteras. Y ahí nada más en el tema de revictimización, también, por ejemplo, está dentro del decálogo de las feministas para el tema de género. O sea, pareciera que el acceso a la justicia, tanto para mujeres como migrantes, es un tema pendiente en la agenda. Y nada más retomando la pugna de Morena, lo único que debo de decir es que es importante que cada vez haya más voces que digan, hay que hacer un cambio y por qué esto que nos prometieron en campaña no está ocurriendo en materia de política pública. Claro. La pugna en Morena. A ver, La figura de Porfirio pesa y pesa mucho. Es una voz siempre bien documentada, siempre con muchos elementos. Yo tengo una diferencia muy profunda con él, pero no de ahora. Yo estoy en la Cámara de Diputados, veo y muy de cerca cómo se mueven muchas cosas. Y cuando Porfirio, por ejemplo, amagó con la reelección en la presidencia de la mesa directiva, en realidad su ruta era otra que la consiguió. O sea, cuando Porfirio mete un tema y se disputa ese tema, sabe la resonancia que va a tener y manotea tantito y tiene una resonancia muy importante y al final, que es un político de vieja escuela, logra otra cosa. Entonces, no sé... Estamos reconociendo que logrará sus objetivos políticos pese a los migrantes también. El tema del problema migrante y estos señalamientos que él ahora está haciendo son los mismos señalamientos que las organizaciones sociales han hecho desde siempre. Y que apenas él se vino a enterar. A mí la verdad es que no me convence Porfirio, lo respeto, pero no me convence lo que está haciendo. Y la manera en la que él está manoteando en este momento me parece que tiene otras intenciones, pero no sé cuáles. A ver, ¿qué le contestas? No sé, se me hace muy mezquino porque ciertamente Porfirio Muñoz Ledo desde la reforma del Estado ha planteado este tema del paso libre de migrantes. Sí. Tanto así que hasta Marcelo Ebrard le dedica por ahí unos segundos de su tiempo para contestarle y decirle... No es lo que Porfirio está diciendo, que por eso está proponiendo legislación para cambiar la Constitución. Y cuando esa reforma constitucional exista, pues entonces sí va a haber libre paso. Las organizaciones de migrantes, con las que seguro no habla mucho Eder, han relatado de los encuentros que ha tenido incluso con Porfirio Muñoz Ledo, no nada más de ahorita, sino siempre por el interés del tema. Punto y aparte de eso, esta mentira de que se les está protegiendo y que ya no desaparecen migrantes y que la contención en el sur y todas estas confusiones y estos disfraces que nos intenta poner Eder y varias personas de la Cuarta Transformación, se caen con una cosa que deberíamos estar exigiendo desde hace mucho tiempo que no se nos ha dicho. Está por cumplirse en 10 días un año de que desaparecieron 2 autobuses llenos de migrantes o migrantes que se iban en 2 autobuses, más de 40 migrantes, y que en ese entonces Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo dijeron que era una nueva modalidad de los migrantes para pasar al otro lado. Hasta el día de hoy no tenemos noticia, no tenemos nada de esa desaparición de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Vamos a darle seguimiento a este tema porque también la política migratoria va a ser un tema que a lo largo del año vamos a estar viendo y además vienen ya las elecciones en Estados Unidos. ¿Es corte ya? Rápido. Es la muestra rapidísimo de que no es por sistema que están desapareciendo. Tú te sigues anclando en un caso que se tiene que aclarar, pero que fue hace un año.
Ya no está sucediendo que cada semana nos enteramos de la desaparición, como sucedió. Antes cada semana nos enterábamos. Sí, claro, cada rato era por sistema. Tú sigues en un tema que se tiene que aclarar, pero que sucedió hace un año. Nada que nos diga que por sistema ya cambió esto, porque siguen filtrándose personas migrantes no de por vida citas de lo que Dios. sucedió? Bueno, ayer. continuemos este debate, si quieren este miércoles, si quieren el próximo lunes o si quieren el próximo miércoles, como ustedes vean. Pero tenemos una pausa y regresando. Las denuncias por falta de medicamentos para menores con cáncer se registraron ahora en el Estado de México y Puebla, que se suman a la capital del país, a la Ciudad de México, a Veracruz y a otras entidades. ¿Qué medidas está tomando el gobierno de México para acabar con este problema y por qué parecen no dar con la solución? Regresamos con este tema punto y contrapunto. Regresamos.